La partición. Podemos encontrar que una vez fallece la persona, cualquiera de los herederos puede promover el proceso de liquidación de la sucesión para efectos de repartir la herencia. Este será un trámite que pueda ser notarial o judicial. ¿Cómo se hace? Para la partición de una herencia o liquidación de la sucesión se debe tener en cuenta si existe o no un testamento, entre otros aspectos. Este mecanismo pues dependerá de si los herederos están de acuerdo o no, y en caso de estarlo mediante apoderado pueden hacer una liquidación notarial, y si no están de acuerdo y existe algún tipo de conflicto es preciso que se haga una intervención judicial. De naturaleza jurídica decimos que en el derecho romano se consideraba la partición como un acto traslativo. En el antiguo derecho francés era un acto declarativo, y digamos que ya más adelante se habla cuando se habla de la división obedece a la voluntad del testador, es lo que quiere decir que obliga a sus herederos y no puede imponer un lapso pues de más de 10 años. Encontramos en el artículo 1374 del Código Civil colombiano que ninguno de los asignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la división. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coaccionarios no hayan estipulado lo contrario. Y también encontramos el artículo 1375 del Código Civil colombiano, que si el defunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, no pasará por ella en cuanto no fuere contraria al derecho ajeno. Encontramos en las clases de partición tres tipos diferentes de partición de la herencia: la partición voluntaria, la partición judicial y la partición realizada por un contador partidor. Entonces dice que la partición judicial, esta partición se da en los casos en los que los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes del fallecido. La partición voluntaria es aquella que se efectúa cuando todos los herederos de común acuerdo se realizan en escritura ante notario, y requiere para considerar válida la firma de todos los llamados a heredar. Y por último, la partición realizada por un contador partidor. En estos casos la efectúa una figura denominada contador partidor para evitar acudir a la partición judicial, que pues es un poco más larga. Encontramos un contador partidor testamentario, que es cuando se ha nombrado por el testador en el testamento para el que realice la partición de la herencia, y el contador partidor debatido, que es el que nombra el juez a solicitud de los herederos que presenten al menos el 50% del haber hereditario. Encontramos el fin de la comunidad justificado. Hablamos acerca del fin de la comunidad y habla acerca de la comunidad hereditaria. Subsiste hasta tanto no se practique la partición total de los bienes que conforman los hereditarios, y también son reconocidas otras causas de extinción. Está la destrucción de la cosa común, que pues explica que al parecer el bien o todos los bienes que conforman el objeto sobre el cual recaía la comunidad de herederos, es muy lógico que ésta también desaparezca. No obstante, quedarán vigentes las obligaciones que hayan podido seguir entre comuneros. El agotamiento de toda la herencia, al tener que invertir los bienes que la integran en el pago de las deudas, no hay tal caso nada que repartir. Para que de este modo quede extinguida la comunidad, habrá que suponer que todos los bienes de la herencia han sido suficientes para pagar las deudas. Encontramos también la concentración de todo el derecho sobre la herencia en uno de los comuneros, y explica lo que puede suceder por diversas causas. Puede ocurrir que fallezcan los otros coherederos, también que de pronto hubiera un heredero y sus cuotas de este último pues fuese sobreviviente,
cuando también pudo ocurrir que daba la facultad de disposición de los coherederos respecto a sus cuotas. También encontramos las reglas para el país. Estas se encuentran en el artículo 508 del Código General del Proceso. Eh, pues explica que en su trabajo el partidor se sujetará a las siguientes reglas, además de las que el Código Civil consagra. Podrá pedir a los herederos, el cónyuge, el compañero permanente, las instrucciones que juzguen necesarias a fin de hacer la adjudicación de conformidad con ellos en todo lo que estuvieran de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones. 2. Cuando considere que es el caso de dar aplicación a la regla primera del artículo 1394 del Código Civil, lo expresará el juez con indicación de las especies que en su concepto deben licitarse, para que convoque a los herederos el cónyuge a una audiencia a fin de oír sus ofertas y resolver lo que corresponde. La base de las ofertas será el total de un avalo practicado en el proceso y el auto que haga la adjudicación tendrá el mismo efecto que el probatorio del remate. Cualquiera de los interesados podrá pedir la audiencia que se, que se admitan licitores extraños y en tal caso se procede a la subasta como dispone el artículo 15. 3. Cuando existan especies que no admitan división o cuya división la haga desmerecer, se hará la adjudicación en común y pro inviso. 4. Para el pago de los créditos insolutos relacionados en el inventario formará una hijuela suficiente para cubrir las deudas que deberán adjudicarse en los herederos de común. 5. Podrá pedir la venta de determinados bienes en pública subasta o en una bolsa de valores cuando lo considere necesario para facilitar la partición. De la solicitud se dará traslado a los herederos y al cónyuge de forma prevista en el artículo 110 por 3 días vencidos, los cuales el juez resolverá lo procedente. Igual solicitud podrá formularse cuando se haya obtenido autorización para realizar la partición de los interesados y si estuviese suscrita por todos, el juez accederá a ella.